Bien, estimados estudiantes, vamos a desarrollar los ejercicios de la primera parte de teoría de conjuntos. Comenzamos con este primer ejercicio que nos dice lo siguiente. Calcula la suma de elementos del conjunto B. Y ahí nos ha dado, bueno, unos parámetros para encontrar el valor, ¿no? Aquí había una partecita que no le habíamos colocado, que es la n de números naturales. ¿Ya? Bueno, tenemos como solución lo siguiente. El parámetro de los valores que nos han mencionado están contenidos acá, ¿no? Dice 2y menos 1 debajo de una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Son valores positivos, miren, del 0 al 3. La manera de digamos, eliminar la raíz cuadrada es elevando al cuadrado, ¿no? ¿Y se puede hacer esto en una inecuación? Sí, puesto que los valores todos son positivos, ¿ya? Entonces, al desarrollar esto para tener una claridad y ya no tener esta raíz cuadrada, me queda aquí 0 al cuadrado 0, y aquí se elimina el cuadrado con la raíz, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que me queda es 2y menos 1, menor o igual que 9. Luego, el 1 pasa a ambos lados sumando, ¿no? Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Para este lado sería 10 y para este lado sería 1. Y finalmente, el 2 pasa dividiendo. Para este lado es 5 y para el lado izquierdo sería 1 medio. Bien, los valores naturales que voy a considerar aquí, mayores que 1 medio hasta el 5, pues entonces es el número 1, 2, 3, 4 y el 5 inclusive porque dice menor o igual. Pero ahora te vas a dar cuenta que nosotros tenemos que desarrollar la parte que está acá, que nos dice 4y más 2, ¿no es cierto? Por lo tanto vamos a hacer reemplazo respectivo de los números que tenemos. A ver, me refiero a que los valores de y que hemos obtenido previamente es el 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Y todos dice 4y más 2. Entonces, si yo realizo la sustitución de los valores, ¿qué resultados voy a obtener? A ver, aquí tengo 6, aquí tengo 10, aquí tengo 14, ¿no es cierto? Aquí tengo 18 y aquí tengo 22. Entonces voy a realizar una suma de las cantidades que están ahí, ¿no? Por ejemplo, estos dos me sale 40. Estos tres me está saliendo 30, ¿no es cierto? Ah, ya. Por lo tanto, quiere decir que nuestro conjunto B finalmente tendría los valores que están contenidos así por extensión. El 6, el 10, el 14, el 18 y el 22, ¿no? Este sería el conjunto por extensión. Pero me está pidiendo la suma de los elementos. Finalmente, la suma de los elementos ya la hemos hecho anteriormente y está acá, ¿no? Es igual a 70. Entonces, finalmente, la solución del ejercicio sería la alternativa C, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Según el conjunto A, pero mira, A tiene 3 elementos. Vamos a ver cuántos enunciados son incorrectos y bueno, y cuántos son correctos. Para lo cual vas a recordar algo muy importante, la diferencia entre estas dos relaciones, la pertenencia y la inclusión. La pertenencia es una operación que se hace entre el elemento y el conjunto, ¿ya? Sin embargo, la inclusión es una operación que se hace entre conjunto y conjunto. Bueno, en eso radica la diferencia entre los dos. Hay que diferenciar pertenencia y la inclusión. Y también podemos darnos cuenta que nuestro conjunto A, digamos, a ver, voy a colocar aquí A, tiene 3 elementos. Uno es el elemento número 1. Otro es un conjunto dentro de un elemento con los elementos 1 y 2. Y otro es el elemento 3.
O sea, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? 3 elementos. El 1, un conjunto con 1 y 2 y el 3. Entonces, este conjunto con 1 y 2 hace el trabajo de un elemento dentro del conjunto A. Por lo tanto, ahora vamos a tomar en cuenta las 4 premisas para poderle poner su valor respectivo, que voy indicando cuál sería y por qué. ¿Ya? Por ejemplo, en el número 1 tenemos que el elemento 1 y el 1, 2 están incluidos en A. Ah, pero mira, en la inclusión que hemos dicho anteriormente a esto, que lo que está expresado en la izquierda tiene que ser un conjunto y un conjunto tiene que tener una llave. Entonces, lo que le hubiera faltado a esto para ser correcto hubiera sido así. Fíjate, si hubiera tenido una llavecita, hubiera indicado que el conjunto cuyos elementos es el 1 y el 1 con el 2 están incluidos en A, ahí sí hubiéramos dicho que es verdadero. Pero no tiene esa llave que me representa un conjunto, ¿no es cierto? Por lo tanto, quiere decir que esta primera premisa, vamos a ponerle aquí, es falsa, ¿no es cierto? Bien, vamos a la segunda. Dice pertenece. Ah, ya. Cuando dice pertenece tienes que considerar lo siguiente. Todo lo de la izquierda está representado como elementos. Y acá dice, ¿no? En la número 2, los elementos 1 y 3 pertenecen al conjunto A. Claro, justamente son su primer y tercer elemento. Por lo tanto, esta premisa es verdadera, ¿no es cierto? Ahora tenemos justamente la número 3. Dice inclusión. Y nos dice, un conjunto que tenga como elementos el 1 y el 2 estarán incluidos en A. Sería verdadero si A tiene estos dos elementos, el 1 y el 2. Veo que sí tiene el 1, ¿no es cierto? Pero el 2 no lo tiene. No se puede referir al elemento que esté en el medio. Tendría que haber una doble llave. Como no está esto, le voy a colocar que esta premisa es falsa. Y para terminar, en la número 4 me dice, un conjunto con los elementos 1, 2 y el 3 pertenecen al valor al conjunto A. Si hubiera dicho incluido, sí hubiera tenido sentido. Pero no dice incluido, dice pertenece. Entonces todo esto como elemento no está dentro de A, ¿no? Como elemento, así, todo en su conjunto, con doble llave. Entonces vamos a decir que esa premisa es falsa también. La única que es correcta es la 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahora dice cuántos enunciados son incorrectos. Incorrectos son 3, ¿no? Como podrás ver. Aquí está, 3. Muy bien. Número 3. Dado los conjuntos, y ahí tenemos M y N. Calcula la suma del número de subconjuntos de M con los de N, ¿no es cierto? Bueno, pero una cosita, miren, el conjunto M tiene A, B, C, D. Bueno, los elementos no se cuentan cuando son repetidos, solamente se los menciona una sola vez. Por ejemplo, acá dice AA, pero en realidad es un solo elemento. Por lo tanto, vamos a poner el número de elementos de M. ¿Cuántos serían los elementos diferentes? A, B, C y D. ¿Cuántos son? Son 4, ¿no es cierto? De la misma manera, el número de elementos de N, voy a contar los elementos sin repetir. El 0, el 1, el 3, el 5. El 1 y el 0 ya los conté. En realidad el 0, 1, 3, 5 son también 4 elementos, ¿no es cierto? Ahora dice calcula la suma del número de los conjuntos de M con los de N. Recuerden que para hallar la cantidad, así, el número de subconjuntos, esto lo hemos analizado en el conjunto potencia, ¿no es cierto? Que es lo mismo que decir el número de elementos del potencia de A. Y por lo tanto, está regido por una formulita que es 2 a la n, siendo n el número de elementos, ¿no es cierto? Por consiguiente, nosotros diríamos que los subconjuntos de M sería así, 2 elevado a la, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 4, ¿no es cierto? Y voy a sumar con el número de subconjuntos de N, y también tiene 4 elementos, por lo tanto sería 2 a la cuarta, ¿no? 2 a la cuarta es 16, más 16
Entonces, en total, la cantidad de subconjuntos serían 32, ¿no? Es un ejercicio básicamente que se hace con el número de elementos del potencia, que es lo mismo que decir cuántos subconjuntos tiene. Continuamos. Número 4. Si el conjunto A es singleton, calcula y ahí nos da la parte del conjunto que tenemos que descubrir, ¿no? Pero ¿qué es esa palabra singleton? Singleton viene de singular, de uno, de unitario. Entonces, a esto le conocen como el conjunto unitario, ¿no? Singleton o unitario. ¿Y qué significa? Que tiene un solo elemento. Aparentemente yo veo que no hay un elemento, me pareciera que fueran 1, 2, 3 y 4 elementos. Entonces, ¿cómo así voy a decir que es unitario? Entonces lo único que ocurre es que los conjuntos no son diferentes, todos son iguales, ¿no? Y de esa manera, al ser iguales, no tiene 4 elementos, sino solamente uno. Por lo tanto, lo que yo tendría que decir es que 2 elevado a la a más 3 es igual, bueno, voy a igualar al que ya está conocido, el 19, el tercer elemento, ¿no? Pero de la misma manera también voy a decir que el 3b más 4 es 19 también, ¿no? Y también voy a decir que el c cuadrado menos 6 también es 19, porque todos los elementos son iguales a 19. Por lo tanto, acá tendría lo siguiente. 2 a la a es igual a 16. Pero como 2 a la a es 16, que colocado en base 2 es 2 a la cuarta, llegamos a la conclusión que a es 4, ¿no es cierto? Porque igualamos los exponentes, ya que nos hemos dado cuenta que las bases son iguales, entonces los exponentes también son iguales, ¿no? Bien, las otras igualdades creo que están un poquito más fáciles. Acá tengo 3b igual a 15, ¿no? Desarrollando esta pequeñita ecuación. Por lo tanto, b es igual a 5. Por lo tanto, ya tengo a y b. De la misma manera voy a igualar el valor de c, que me dice c cuadrado. Cuando el 6 pasa al otro lado sale 25, ¿no? Por lo tanto, aquí c sale 5, ¿no? Le estoy considerando el valor positivo en todos los casos. Por lo tanto, ahora me están indicando lo siguiente. Ya le voy a poner así. Por lo tanto, yo tengo que hallar a por b más c. A ver, voy a hacer reemplazo de los valores. A es 4, 4 por 5 más c que vale 5, ¿no es cierto? Bueno, y ese resultado final, ¿cuánto sale? 4 por 5, 20 más 5, 25, ¿no? Entonces la respuesta en este caso sería 25. Bien, continuamos. En este problema nos dice, si la suma del número de subconjuntos de A y B es igual a 40, la suma, pero me dice del número de subconjuntos. Recordemos que el número de subconjuntos se le expresa de esta manera, número de elementos de potencia de A. Y está regido con la pequeña formulita de 2 a la n. Esto me permite hallar el número de subconjuntos, ¿no es cierto? Entonces simplemente podemos resumir que esto es 2 a la n, ¿ya? En tal caso, tendría que decir que como la suma de número de subconjuntos de A y de B sería 2 y los subconjuntos de A le tendría que colocar de esta manera, puede ser, ¿no? 2 elevado al número de elementos de A más 2 elevado al número de elementos de B, y ese resultado ahí me dan como dato que es 40. Bueno, algebraicamente, ¿cómo voy a hacer esa operación? Como que no está tan fácil porque no puedo juntar dos bases cuando los exponentes son en este caso diferentes en forma de suma. Entonces, ¿saben qué? A ver, voy a poner algo muy práctico para que nos demos cuenta. Yo puedo poner así la base 2, a ver, voy a repetir, la base 2, con sus exponentes de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, estos resultados son fáciles y conocidos, ¿no es cierto? 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2,
2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8, 2 a la cuarta 16 y 2 a la quinta 32. No pongo más porque 2 a la sexta, que es 64, sobrepasa la suma. Entonces, mira, tú tienes ahí las primeras potencias de la base 2. A ver, escoge dos resultados cuya suma es 40 porque tú tienes que sumar dos veces la base 2 con sus diferentes exponentes. A ver qué pareja da como resultado sumado 40. El único es este, ¿no? 32 con el 8. Entonces, como es la única pareja, quiere decir que podría yo asumir que el número de elementos de A está representado, el 2 elevado al número de elementos de A, como 8 y 2 al número elevado al número de elementos de B como 32. Claro que podría ser al revés, pero no hay ningún problema porque lo que nos pide solamente es el número de elementos. De tal manera que yo diría entonces, como conclusión final, ¿no? 2, aquí voy a poner, ¿ya? Aquí voy a poner 2 elevado al número de elementos de A sería 8, o sea 2 al cubo, ¿no es cierto? Y 2 elevado al número de elementos de B sería 32, o sea 2 a la quinta. Bueno, como tú sobreentiendes, las bases son iguales. Cuando las bases son iguales, los exponentes también son iguales, ¿no es cierto? Entonces sacamos una conclusión de cada uno, ¿sí o no? Llegaríamos a la conclusión que entonces el número de elementos de A es 3 y el número de elementos del otro conjunto es 5 o viceversa, ¿no? Y justamente me está pidiendo ello, ¿no? La suma de los elementos de A y de B. Como verás, por lo tanto, esa suma sale igual a 8. Bien, entonces de esa manera hemos hecho un ejercicio razonado, ¿no? No difícil, pero bastante razonado. Y con estos ejemplos ahora yo creo que sí te puede servir de modelo para que tú también puedas realizar los ejercicios que te van a ayudar a aprender bien este tema. Gracias.